Hola a todos, mi nombre es Humberto García de Testing IT y el día de hoy les queremos presentar una breve introducción a API Testing o pruebas sobre APIs que esperemos les sea de su agrado. Comenzamos. Primero que nada, ¿qué es una API o una API? Sus siglas significan Application Programming Interface y de manera muy simplificada podemos decir que es una serie de rutinas, funciones, métodos, procedimientos que permiten a una aplicación comunicarse con otra. Sin embargo, en términos de pruebas, ¿qué son las pruebas sobre APIs? Típicamente a la hora de ejecutar pruebas o de verificar una aplicación web, nosotros, el ingeniero de pruebas, nos centramos sobre la capa de presentación o la interfaz de usuario, sobre la capa de datos o la base de datos y en términos generales todo lo que tiene que ver sobre la GUI. Para las pruebas de API, el enfoque es sobre la capa de negocio o la interfaz de la aplicación y el objetivo es probar la funcionalidad como tal de estos componentes, de estas APIs, probar la confiabilidad, probar el desempeño, haciendo llamadas a estas APIs con el fin de obtener salidas esperadas y con esto poder comprobar el correcto funcionamiento y las respuestas que estas APIs arrojan. Em, ¿Cuáles son los tipos de pruebas sobre APIs que yo puedo realizar? Efectivamente, como lo platicábamos en el slide anterior, sí podemos hacer pruebas de funcionalidad en donde manualmente yo ejecuto este tipo de llamadas. Más adelantito vamos a ver que existen algunas herramientas para poder hacer estos llamados a estos componentes. Pero además, el fin último de este tipo de pruebas es que los métodos que llaman estas APIs pues se puedan llamar, se puedan modificar, crear, etcétera, dependiendo de la finalidad o el objetivo de cada una de esta funcionalidad. Pero adicionalmente, al igual que en mis pruebas de caja negra, puedo yo verificar usabilidad, en donde evidentemente el foco es si mi API es amigable o lo suficientemente amigable en su funcionamiento, es decir, si los mensajes de error que yo obtengo van a permitir identificar qué es lo que está fallando, si son claros, si los resultados son específicos, etcétera, etcétera. Típicas pruebas de usabilidad, pero centradas en APIs. Puedo también realizar automatización de pruebas o pruebas automatizadas, en donde los flujos que yo requiera probar o verificar se van a automatizar a través de algunas herramientas con el fin de generar scripts para que estas ejecuciones que quizás al principio voy a tener que realizar de manera manual, las pueda realizar de manera programada, de manera automatizada. Y posteriormente podemos realizar también pruebas de performance o de desempeño, en donde a través de lanzar cierto nivel de carga y dependiendo del tipo de pruebas que yo quiera realizar, si son pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de volumen, puedo comprobar si los componentes y las APIs están listas para soportar las cargas planeadas o no. Evidentemente hay más tipos de pruebas que yo puedo realizar sobre estas APIs, pero por el momento estos son ejemplos de algunas de las que podemos realizar. De igual manera, los tipos de defecto que yo puedo detectar al realizar este tipo de ejecución, este tipo de verificaciones, pues son fallos en manejo de errores, por ejemplo, funcionalidad duplicada o no existente, issues en confiabilidad, en donde quizás el resultado que obtengo no es el mismo en cada ejecución, cambia, es diferente o simplemente no obtengo la respuesta
que yo necesito de acuerdo a lo que debería de obtener. Adicionalmente, puedo encontrar problemas de desempeño, tiempos de respuesta de las APIs muy altos, que superen el tiempo aceptable, errores no relacionados o warnings. Esto pasa especialmente cuando no hay claridad en los mensajes de error que la API puede arrojar, o incluso datos de respuesta que no están estructurados correctamente de acuerdo a la definición original de la API. ¿Es lo mismo realizar pruebas a estas APIs que hacer pruebas unitarias? La respuesta es no. Hay algunas diferencias que se plasman aquí, como por ejemplo en las pruebas unitarias. Estas típicamente son ejecutadas por el programador, mientras que en las pruebas sobre las APIs, quien las ejecuta es el tester o el ingeniero de pruebas. La funcionalidad individual es probada en las pruebas unitarias, mientras que en las pruebas funcionales de API se espera una verificación punta a punta o end-to-end. En las pruebas unitarias, evidentemente, el desarrollador tiene acceso al código fuente, son pruebas de caja blanca, mientras que en las pruebas funcionales sobre API, el tester no tiene acceso al código como tal. Solo se prueba funcionalidad básica en las pruebas unitarias, mientras que en las pruebas sobre el API, ya pruebas funcionales, probamos cualquier tipo de funcionalidad, casos positivos, casos negativos o el famoso test to pass, test to fail. En el caso de las pruebas unitarias, el alcance de este tipo de pruebas sobre las APIs es limitado. Y adicionalmente, existe la necesidad de hacer este tipo de pruebas previo al check-in del código, mientras que en las pruebas funcionales sobre el API, este tipo de pruebas se ejecuta una vez que el build o la versión ya ha sido entregado a pruebas. ¿Qué herramientas puedo utilizar para probar APIs? Afortunadamente, hoy en día existe un gran número de alternativas, de opciones, de herramientas que yo puedo utilizar, y herramientas de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, la opción de utilizar Tosca de Tricentis, Postman, una herramienta que sin duda es muy popular para este tipo de pruebas junto con SwapUI. Pero adicionalmente, si necesito ejecutar pruebas de desempeño o de performance, puedo hacer uso de JMeter, o incluso puedo realizar ejecuciones manuales o automatizadas sobre APIs en UFT-1 de Micro Focus. Y pues básicamente eso es lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Si les gustaría tener más información acerca de este tipo de pruebas, dudas o incluso si quieren acercarse para algún contacto un poquito más detallado al respecto, no duden en hacerlo a través de nuestras redes sociales, de nuestro sitio en www.testingit.com.mx o a nuestro correo electrónico info@testingit.com.mx. Estamos seguros de que les podremos ayudar con cualquier tema de pruebas que ustedes tengan. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima.